Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos. ¡Wow! ¡Qué bendición estar en la casa de Dios! ¡Amén! Qué dichas poder compartir estos tiempos hermosos, maravillosos de empoderamiento y de encontrarnos con el Señor. Porque venimos a esta casa, no a esta casa como lugar, sino a la casa de Dios. ¿A qué? A llenarnos de Él, ¿verdad? A sentir su presencia, a deleitarnos en Él. Y una de las maneras de deleitarnos en Él es a través de la alabanza. Por eso adoramos a Dios con esas hermosas entonaciones, con esas hermosas letras en las canciones. Exaltamos al Rey de Gloria y Rey de Majestad. Amén. Este mes estamos manejando, ¿cómo es el tema? Dando a Dios lo primero y lo mejor. Dando a Dios lo primero y lo mejor. Pero venimos hablando, hemos venido hablando acerca de cómo nosotros le damos a Dios lo primero y lo mejor. Veíamos el primer domingo la enseñanza que nos dejaba la carta a Timoteo, ¿verdad? Con un Pablo que se personificaba como padre, como un padre espiritual con Timoteo. Y mostraba ese amor de padre hacia un hijo. Cómo quería lo mejor para Timoteo, pero que también esperaba de Timoteo, ¿qué? Lo mejor, ¿cierto? Y que lo mejor se lo diera ¿a quién? A Dios. Veíamos el domingo pasado con el pastor Vladimir Camuán, que nos acompañó acerca de ¿qué? De la fe, ¿verdad? ¿Cómo debe ser nuestra fe? Esos 5 pasos que él nos dio acerca de la fe, ¿verdad? Y nos hablaba precisamente de una fe con la cual podemos dar lo primero y lo mejor ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar primeramente de 3 personajes que le dieron a Dios lo primero y lo mejor en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos. Quiero arrancar con el primero, que se llama Abel. ¿Quién es Abel? El hermano de Caín, el bueno de la historia, ¿verdad? Porque Caín mató ¿a quién? A Abel. ¿Y por qué lo mató? Porque sintió ¿qué? Envidia de su hermano. ¿Pero qué hizo su hermano? Presentó la mejor ofrenda a Dios, ¿verdad? Es decir, Abel presentó lo primero y lo mejor ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Abel nos enseñó a presentar lo primero y lo mejor. Y lo primero que él presentó fue una cosecha. ¿Por qué hablamos de cosecha? Porque recuerde que la ofrenda que se presentó, una fue un cordero y la otra fue fruta, pero todo hacía parte de una cosecha. Porque la cosecha no solamente nos habla de frutos, nos habla también de esa cosecha de bendiciones que nosotros recibimos. Amén. Abel nos enseña que lo primero que tenemos que dar nosotros, se lo tenemos que dar y lo mejor ¿a quién? A Dios, ¿verdad? El segundo personaje que vamos a ver el día de hoy, o que vamos a recordar en este momento, es Abraham. El padre de la ¿qué? De la fe. Abraham también supo entregar a Dios lo primero y lo mejor. ¿Y qué fue lo primero que entregó Abraham a Dios? Su fe. Abraham entregó su fe a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de esta tierra, ¿verdad? ¿Y qué hizo Abraham? Tuvo fe. Pero con esa fe que hizo, partió, ¿verdad? Fue obediente y en fe caminó Abraham. Es decir, lo primero que Abraham le entregó a Dios, le entregó su fe. Fe de creer ¿en quién? En Dios, ¿verdad? Es decir, Abraham también entregó lo primero y lo mejor. ¿Quién más entregó lo primero y lo mejor? Y esto es uno de los personajes más conocidos, José, el soñador. ¿Recuerdan todo lo que vivió José, verdad? Tuvo que vivir tiempos difíciles
nacido el problema desde su familia, desde sus hermanos. Dios le dio una revelación a José a través de un sueño y le prometió grandeza, donde muchos se iban a postrar delante de él y le iban a servir a él. Ahora muchos dicen, José cometió el grave error de contar su sueño a sus hermanos y a su padre porque se burlaron y su corazón se llenó de envidia, ¿verdad? Y entonces los hermanos de José lo llevaron a un pozo, lo metieron allí, lo encerraron allí porque lo pensaban matar y finalmente lo terminaron vendiendo como esclavo. Llegó a una nación extranjera donde fue encarcelado, donde pasó dificultades, pero al final de cuentas vino Faraón y le colocó un anillo y le dijo, nadie más podrá mandar por encima de ti, excepto yo, sobre toda esta tierra, sobre todo Egipto. Es decir, la promesa de Dios que fue, se cumplió, ¿verdad? Pero ¿qué le entregó José a Dios? ¿Qué sería aquello que le entregó José a Dios? La confianza. José confió en Dios. ¿Ustedes se imaginan confiar en Dios a pesar de todo lo que José atravesó? No es fácil, ¿verdad? Muchas veces nosotros atravesamos momentos difíciles en nuestra vida y se nos hace difícil ¿qué? Confiar en Dios, ¿verdad? Pero José confió en Dios. Es decir, la confianza de José desde un inicio fue lo primero y lo mejor para Dios. Amén. Pero hay un cuarto personaje que es el que quiero desarrollar en la tarde de hoy y se llama Jeremías. El profeta Jeremías, uno de los profetas más sufridos, porque le tocó el último tiempo, le tocó presenciar cómo el pueblo era esclavizado y cautivo por las naciones extranjeras. Después de que el profeta Isaías había estado profetizando de todo lo que iba a suceder y el pueblo no se arrepentía, Dios le dio la última oportunidad a un pueblo que se hacía loco, que recibía la profecía, que recibía la palabra y decían, sí, yo voy a caminar bien, yo voy a caminar correcto. Pero mentira, no, cada vez se desviaban, ¿qué? Más. Y Jeremías fue levantado, pero Jeremías también le entregó lo primero y lo mejor a Dios. Es más, Jeremías lo entregó todo a Dios. Es uno de los profetas que nos cuenta la palabra de Dios que entregó todo, completamente todo a Dios. Por eso Jeremías nos muestra algo interesante, que más allá de entregarlo todo, Jeremías lo primero y lo mejor que le entregó a Dios fue la obediencia. Repite conmigo, ¿la qué? La obediencia. Miren, todos estos personajes tienen algo en común. Todos atravesaron dificultades. Ahora, el primero de todos, Abel, ¿cierto? Uno dice, si yo le doy lo primero y lo mejor a Dios, ¿qué espero yo de Dios? Las bendiciones, ¿verdad? Que mi vida esté llena de bendiciones, porque le estoy dando lo primero y lo mejor ¿a quién? A Dios. Pero con Abel no pasó así. ¿Qué pasó después de que Abel le dio lo primero y lo mejor a Dios? Abel murió. Es decir, ¿sería que Abel recibió la bendición? Bueno, yo quiero decirte algo. Muchas veces la bendición se recibe cuando nosotros morimos a algo. Necesitamos muchas veces en nuestro caminar, porque podemos ofrecerle siempre lo mejor y lo primero a Dios. Pero si nuestra vida sigue siendo una vida que no honra a Dios, necesitamos morir a eso. Mire, he contado muchas veces mi testimonio de cómo Dios obró para que empezara el camino pastoral. Yo trabajaba en radio y por ende había muchos programas donde tocaba hablar con doble sentido, y tocaba porque era parte de mi trabajo, y si yo no lo hacía, me echaban del trabajo o me pasaban un memorando, me llamaban la atención. Entonces debía hacerlo. Y llegó un momento en el que yo me cuestioné y dije, ¿cómo es posible que yo esté en la radio hablando de una manera
y en la iglesia esté hablando de otra manera. Decía yo, no puedo seguir con eso. Obviamente Dios tenía un propósito y a medida que en mi corazón yo anhelaba renunciar a eso, Dios abrió todos los caminos para que todo fuera conforme a su voluntad. Y terminé muriendo a eso, a tal punto que me retiré de la radio y decidí caminar con Dios en fe, donde dejé de recibir un sueldo a pasar a recibir la bendición de Dios. Pero necesitaba morir a algo para poder recibir esa bendición. Porque es que si no, a veces nosotros no morimos a lo que todavía nos está aferrando al pasado, a lo que todavía nos está haciendo caminar mal, a lo que todavía nos empaña nuestra vida. Podemos entregarle lo primero y lo mejor a Dios, pero la bendición no va a fluir como tiene que fluir en nuestras vidas. Abel, sí, le dio a Dios lo primero y lo mejor, y Abel murió. Pero miren la simiente que dejó a raíz de que su otro hermano tomó el lugar o la bendición que había para generaciones. Es decir, muchas veces la bendición no llega a nuestras vidas. ¿Viene para quién? Para nuestras generaciones. Pero cuando nosotros tomamos el primer lugar, la vocería, y damos lo primero y lo mejor a Dios, no solo nos bendecimos a nosotros, gracias a Dios, sino que bendecimos también nuestras generaciones. Amén. Entonces, recordemos eso siempre. No solo se trata de dar lo primero y lo mejor, se trata también de morir muchas veces a aquello que me está cortando la bendición. Mire, todos estos personajes tenían en común las dificultades. Abraham tuvo dificultades también. Dios lo sacó de un lugar y le dijo que lo iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel, una tierra diferente, una tierra de bendición. Pero cuando llega a esta tierra, ¿sabe qué le dice Dios? Dios le dice, esta no es tu tierra todavía. Tendrás que morar en tierra extranjera y serán tus generaciones las que verán la tierra prometida. Mire lo que hizo Dios. Sacó a Abraham. Abraham caminó en fe. Le dio lo primero y lo mejor que era su fe. Y Abraham, que esperaba la bendición, ¿verdad? Esa tierra que le había prometido. Y cuando llega a esa tierra le dice, esa tierra todavía no es tuya. Es tierra de extranjeros. Tú también vas a ir a morar en tierra extranjera. Porque esta tierra pertenecerá a tus generaciones. Miren que muchas veces debemos morir a nuestras cosas, a nuestros sueños. Ve a David. ¿Qué anhelaba David? Construir el templo, ¿verdad? El sueño de David era construirle el templo a Dios. ¿Pero Dios se lo permitió? No, ¿verdad? ¿Quién lo vino a construir? Su hijo Salomón. Pero David tuvo que renunciar a ese sueño. Tuvo que morir a ese sueño y entender que no era la voluntad de él, sino la voluntad de ¿quién? De Dios. José, ay, pobre José, ese sí que vivió dificultades, ¿verdad? Creo que un hombre como José no se levanta muchas veces, porque qué hombre para costarle duro en la vida, pero al final vio la bendición de Dios. Es decir, la bendición sí llega, pero debemos tener confianza en Dios, como la tuvo José. Pero cuando hablamos de Jeremías, encontramos algo muy interesante. Y es que Jeremías también tuvo dificultades. Jeremías también le tocó difícil. Pero antes de hablar de las dificultades de Jeremías, quiero que vayamos cómo fue que Jeremías recibió todo aquello que Dios tenía para él. El libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, en los primeros versículos, dice lo siguiente. Versículo 6, la palabra de Dios dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Acá hay algo muy interesante que nos habla el profeta Jeremías. Algo que muchas veces dejamos pasar por alto. Y es que muchas veces nosotros esperamos a que Dios nos haga un llamado. Ay, es que Dios a mí no me ha hecho el llamado. Y le preguntan en la iglesia, hermano, ¿usted quiere servir? Hermano, ¿usted quiere servir? No, es que Dios no me ha hecho el llamado. Es que Dios no me ha llamado todavía. Es que no he sentido que Dios me habla.
Pero el profeta Jeremías no tuvo un llamado. Mira lo que le dijo Dios. Versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios conocía perfectamente al profeta Jeremías. ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre. Desde el vientre le conocía. Es decir, desde el vientre Dios ya sabía lo que él iba a hacer y los propósitos que tenía con él. Es decir, cuando Dios le habla al profeta Jeremías, no le hace un llamado. Le hace un recordatorio de lo que él es. Porque Dios ya sabía quién era él. Y muchas veces nosotros nos quedamos esperando al llamado. Ay, es que Dios no me ha hecho el llamado. Ay, es que estoy esperando el llamado de Dios. No, usted ya sabe que Dios tiene un propósito con usted. Porque usted vino a este mundo con un propósito. Amén. Y tenemos muchos propósitos por cumplir según la voluntad de Dios. Pero nos quedamos enfrascados de que Dios no me ha hecho el llamado. No, es que no he sentido que Dios me ha hablado. No, es que no he sentido que el Espíritu Santo me llene con su fuego y me diga. No, no necesitamos que Dios nos haga un llamado. Nacimos con un propósito en esta vida y nacimos para cumplir los propósitos de Dios. Miren, algo muy interesante que nos habla la palabra. Muchas veces nosotros ocupamos excusas. Repite conmigo, excusas. Muchas veces nosotros ocupamos cantidad de excusas. Mire, cuando Dios le habla al profeta Jeremías y le dice que lo conocía desde el vientre de la madre, mire lo que le responde el profeta a Dios. Como muchas veces nosotros le respondemos a Dios. Yo le dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Mire la respuesta de Jeremías. No le dice de taquito, no, Señor, yo no sirvo para eso. Le da una excusa, Señor, es que yo me siento como un niño, yo no sé hablar, yo no sé por qué me escoge a mí. ¿Y cuántas veces Dios nos habla a nosotros y nosotros le decimos, no, Señor, es que no, yo no estoy preparado para eso, no, es que yo no sé cantar, no es que yo no sé orar, es que yo no sé interceder, es que no, a mí me da miedo leer la Biblia, es que a mí... Y empezamos con un montón de excusas y excusas y excusas a Dios. Porque para dar excusas somos buenísimos, ¿verdad? Cuando necesitamos sacarle el cuerpo a alguien en una llamada, qué montón de excusas que montamos, ¿cierto? No, es que estoy viajando, no, es que estoy en tal cosa, no, es que no puedo asistir, no, es que no sé qué, ¿verdad? O cuando necesitamos, por ejemplo, ir a la casa de Dios y tenemos perecita. Y el pastor nos pregunta el lunes, el martes, hermano, ¿por qué no fue? No, pastor, es que no, es que tenía tal cosa, es que tenía tal otra. Y mentira, estaban echando la locha. Pero sacamos miles de excusas, ¿verdad? Excusas y excusas por montón. Pero miren, Dios nos da una respuesta maravillosa. Mire lo que le responde Dios al profeta. Versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú. Ay, ¿qué tal la respuesta de Dios? No le está diciendo, no, tranquilo, yo lo voy a instruir, no. Le está diciendo que tiene que ir. Que a donde quiera que él lo mande, él tiene que ir, ¿verdad? Y mire cómo cierra el versículo. Y dirás todo lo que te mande. ¡Wow! Mire cómo Dios le habla y lo deja parado en seco. Como se dice popularmente, lo paró en seco y le dijo, no, Señor, aquí no hay excusas para nada. Usted aquí viene a hacer lo que yo le digo y lo que yo le mando. Como muchas veces nos toca con nuestros hijos, ¿verdad? Los que somos papás. ¿Cómo nos toca instruir a los hijos cuando nos dan excusas? Y manda uno, bueno, fulanito de tal, vaya a lavar la loza. No, pero es que yo no sé lavarla, es que yo malgasto el jabón, es que yo gasto mucha agua, es que yo me demoro mucho. Y un poco de excusas, ¿verdad? Y uno como papá, ¿qué tiene que hacer? No, mándelos.
Mándelos porque la tienen que lavar como sea. Y si le quedó mal, pues vuelve y la lava. Y si le quedó mal, vuelve y la lava. Y si al otro día lo volvió a mandar y le volvió a quedar mal, vuelve y la lava. Hasta que aprenda, ¿verdad? Dios le estaba diciendo a Jeremías, no señor, a donde yo lo mande, usted tiene que ir. Y lo que yo le diga que hable, usted lo va a hablar. Amén. Miren la respuesta de Dios que lo lleva a ser obediente. Por eso les decía, miren, el profeta Jeremías, cuando leemos todo el libro de Jeremías, vemos que Jeremías lo entregó todo a Dios. Pero lo que más le entregó a Dios fue la obediencia. Cuando Dios le dijo estas palabras, Jeremías de ahí en adelante fue obediente. Necesitamos la obediencia. ¿Y saben por qué? Porque contamos con una promesa. Hay una promesa para nosotros a raíz de la obediencia. Miren lo que dice el versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No debe haber ¿qué? Temor, porque Dios está con nosotros. Ahora, cuando vemos esta promesa, vemos que es una promesa muy similar a una promesa que le fue dada también a otro personaje que sintió temor, que sintió angustia cuando recibió el llamado de Dios. Josué capítulo 1 versículo 5. Recuerden que Moisés había muerto y entonces Dios le hizo el llamado a Josué y le dijo: Josué, de ahora en adelante tú te vas a encargar de mi pueblo, tú vas a llevar a mi pueblo a cruzar ese mar y a conquistar la tierra que he prometido para ti y toda tu parentela y todo mi pueblo. Pero mire, Josué, ¿qué hizo? Josué también sintió temor. Josué sintió miedo. A pesar de que se había instruido con Moisés, Josué sintió temor. Y mire la respuesta que Dios le dio: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mire la promesa que Dios le da a sus guerreros, a sus valientes, a los obedientes. Porque la obediencia trae el cumplimiento de una gran promesa para nuestra vida. Amén. Contamos con una promesa, que es la promesa que nos impulsa a caminar, que nos impulsa a ir adelante, que nos impulsa a llevar la palabra, a cumplir todo con obediencia conforme Dios lo ha prometido. Vamos siempre de la mano de Dios. Cuando somos obedientes es como si Dios tomara nuestra mano y nos llevara por todas partes. Samuelito está apenas empezando a caminar y algunas veces camina solito, pero otras veces le encanta que le tomen la mano y se siente más seguro y empieza a correr. Bueno, a nosotros nos pasa igual. Muchas veces cuando caminamos solos, caminamos despacio y tambaleando, pero cuando la mano de Dios agarra la nuestra, no hay quien nos pare. Amén. Amén. Necesitamos ser muy obedientes porque la respuesta de Dios viene con bendición a raíz de la obediencia. Miren, sin importar las circunstancias, sin importar las dificultades. El miércoles pasado, allí en nuestro servicio en la Siberia, mi esposita me contaba lo bien que la hermana Jenny allí predicó. Felicitaciones, hermana Jenny, muchas gracias. Qué palabra tan bonita. Y veíamos acerca de las circunstancias. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros vivir conforme a las circunstancias que atravesamos, verdad? Y atravesamos momentos difíciles. Les he contado muchas veces la situación de mi papá. Un carro le pasó por encima 2 veces de la pierna, se la partió en 5 partes, la carne le quedó muerta. Los médicos dijeron que tenían que cortar la pierna, que tocaba amputar, que no había nada que hacer. Sin embargo, clamamos a Dios, Dios tocó el corazón del médico, dijo: vamos a esperar, todavía no vamos a amputar. Y la pierna la desechaban, decían que ya no había nada que hacer. Rubén y Belén, que son de San Gil,
que nos acompañan pueden dar testimonio de cómo mi papá tiene su pierna en este momento, que ya está recuperada, podríamos decir casi en un 90%, y la carnosidad salió milagrosamente, y los médicos aún no se explican cómo un hombre de 62 años tuvo un proceso de recuperación en menos de un año, cuando se pronosticaba que tenía que ser más de año y medio. Año y medio para tratar de ver carne. Y en menos de un año la carnosidad ya lleva un 90%. Confiar en Dios, creer en Dios, ser obediente a Dios. Y empezamos a ver las bendiciones. Sin importar las dificultades, sin importar las circunstancias que atravesamos. Estamos en un mundo que nos rodea con miles de circunstancias difíciles, ¿verdad? Están las drogas, la prostitución, el homosexualismo. Ahora se levantó en Colombia el aborto. ¡Qué cantidad de problemas que vive nuestra sociedad!, ¿verdad? Pero Dios dice, yo voy delante de ustedes, peleando sus batallas, entregando la victoria. Y si tú confías en mí, nadie podrá tocar tu vida y mucho menos tu casa. Necesitamos entender que sin importar las circunstancias, hay una promesa dada para nosotros. Como lo dice en el versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy. ¿Para qué? Para librarte. Dios va a estar con ustedes en todo momento, en todo problema, en toda situación difícil. ¿Quién no ha vivido una situación difícil, verdad? ¿Quién no ha vivido una situación difícil en casa, en el trabajo, en las finanzas? ¿Quién no ha vivido una situación difícil? Pero ¿en quién ha estado nuestra confianza? En Dios. ¿Y quién nos ha sacado adelante? Dios. ¿Y quién nos ha dado la victoria? Dios, ¿verdad? Qué bendición es entender que sin importar las circunstancias, las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Miren, Jeremías atravesó dificultades, les decía en un principio, claro. Jeremías tuvo que declarar todas esas profecías, todo lo que Dios le decía contra un pueblo que no le creía. Tuvo que enfrentarse a las multitudes. Un solo hombre enfrentándose a multitudes, enfrentándose al gobierno, enfrentándose incluso a los mismos sacerdotes de la época que ya estaban corruptos. Pero Jeremías mantuvo su postura, fue obediente hasta el final conforme Dios le decía qué tenía que hacer, a dónde tenía que ir y qué tenía que hablar. Muchas veces fue llevado a la cárcel, muchas veces fue humillado, muchas veces Jeremías se cansó, se agotó, como nos sucede a todos, ¿verdad? Que llegan los momentos difíciles y sentimos que no podemos más. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de esto? Jeremías nunca le renegó a Dios. ¿Saben cómo se acercaba Jeremías a Dios? Llegaba a rendirle cuentas y le decía, Señor, al lugar donde tú me mandaste hoy, no me escuchó nadie. Nadie me escuchó, pero fui obediente, Señor. ¿A dónde toca ir mañana? Así hablaba Jeremías con Dios. No es como muchas veces nosotros, no, Señor, ¿usted por qué me mandó allá? Eso allá nadie fue. No, Señor, usted me mandó para Charalá y a veces los hermanos no vienen al servicio. No, Señor, ¿usted para qué me puso a comprar esa tierra? Vea, esa tierra vino un derrumbe y me dañó todo lo que había construido. Le renegamos a Dios por todo. Por todo le renegamos a Dios. Por todo lo culpamos a Él. Pero mire lo que le pasaba a Jeremías. Jeremías no le iba bien. Jeremías donde iba, llegaba, cumplía. Pero la gente no recibía, no se transformaba, no se arrepentía. ¿Y qué hacía Jeremías? Daba un informe a Dios. Señor, hoy cumplí lo que me dijiste. Fui obediente en todo lo que me dijiste. Pero la gente no respondió. Señor, pues uno se cansa, pero yo sigo siendo obediente. ¿Qué diferencia hay entre uno reclamarle a Dios, verdad? Y Dios, ¿qué hacía con Jeremías? Le levantaba nuevamente, le daba fuerzas nuevas, lo llenaba de vigor, de energía, lo restauraba, le daba sabiduría, le daba paz en su corazón. Y la promesa de Dios se mantenía firme, ¿con quién? Con Jeremías.
Y Jeremías podía salir a caminar y a seguir cumpliendo todas las cosas, porque él entendía que la promesa que Dios le había dado se cumplía todos los días en su vida. Amén. Amén. Miren, muchas veces nuestras dificultades se ven como una piedra. Como una piedra grande y gigante. ¿Saben por qué? Ustedes recuerdan que José fue encerrado en un pozo, ¿verdad? Allí en un foso. ¿Y qué le colocaron encima? Una piedra, para que él no saliera, para que él no se escapara, para que nadie escuchara los gritos de José. ¿Cómo se sentiría José encerrado y con una piedra encima? Sentiría que ya no habría esperanza, ¿cierto? Sentiría que todo el mundo se le venía encima, que no había nada más que hacer. Pero ¿saben? Dios quitó esa piedra. Dios usó a sus hermanos para quitar esa piedra. Dios trajo a ese pueblo en ese momento, a ese lugar, para que quitaran la piedra y sacaran a José. Ahora, José no recibió bendición de una vez. ¿Se fue de qué? De esclavo, ¿verdad? Pero había una promesa dada a José. Y José confió. La dificultad muchas veces se nos convierte en una piedra gigante que nos absorbe, que nos opaca, que nos envuelve o nos lleva hasta un sepulcro. Ahora, cuando asociamos la palabra sepulcro, cuando asociamos la palabra piedra, nos hace recordar una historia, ¿verdad? ¿Quién murió y fue enterrado en un sepulcro? ¿Quién murió y fue tapado con una piedra? Jesús, ¿verdad? Aquel Cristo que dio su vida, ¿por quién? Dígalo ahí, por mí. Por mí. Dio su vida por nosotros. Mire, el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, nos muestran a Jesús, ¿verdad? Y era un Jesús que hacía milagros. Era un Jesús que sanaba enfermos. Era un Jesús que echaba fuera demonios. Era un Jesús que multitudes le seguían, ¿cierto? Porque no eran cualquier 5 o 10 personas. Eran multitudes, miles de personas seguían a Jesús. Cantidad de personas seguían a Jesús, pero eran seguidores. Ahora, Jesús tenía su círculo familiar, donde estaban sus discípulos y estaban también algo fundamental siempre en el ministerio de Cristo, las mujeres. Ahora, no las mujeres como nos dicen a los hombres ahora, es que usted tiene muchas mujeres. No, esas mujeres que le servían, que le adoraban, que estaban ahí siempre para atender al maestro y a sus discípulos. Pero ¿quiénes eran los que verdaderamente creían en Cristo? Sus 12 discípulos y el grupo de mujeres. Nadie más. El resto le buscaba por el milagro. El resto le buscaba porque le hicieran el milagrito, le sanara el enfermo, le liberara de los demonios. Para eso buscaban a Jesús. Es más, muchos dicen, o dice la palabra, que muchos iban a oírlo, pero eran pocos los que le entendía, ¿cierto? Ni siquiera sus propios enemigos, que eran sacerdotes, escribas y fariseos estudiados de la palabra, y ni siquiera le entendían. Pero aquel grupo cercano pasaba lo de estos personajes. Daban lo primero a Dios, tenían fe, tenían confianza en Cristo, eran obedientes a Cristo, a todo lo que Cristo les decía, ellos hacían, ¿verdad? Pero un día sucedió algo inesperado. Ese Cristo, ese Jesús, ese Salvador, ese Mesías fue capturado y fue llevado a la cruz. Y todos esperaban que hubiese un milagro, que Cristo se bajara de la cruz, que un ejército de ángeles bajaran del cielo y trajeran libertad, salvación al pueblo oprimido. ¿Qué pasó? Aquel hombre murió en la cruz. Murió en la cruz. ¿Y qué sucedió con sus discípulos y el grupo de mujeres? Se sintieron decepcionados. Dijeron, ¿cómo así? Si Él era nuestro Salvador y ahora mírenlo, en una cruz, muerto. ¿Qué será de nosotros? Mi esperanza, mi confianza, mi fe, todo estaba puesta en Él.
y ahora Él no está, se murió, lo mataron, lo crucificaron. ¿Qué será de nosotros? ¿Cómo podemos seguir lo que Él nos instruyó si Él murió? Nadie esperaba que Él muriera. Todos esperaban que Él viviera por los siglos de los siglos, en carne y hueso durante toda la eternidad en la tierra. Ahora sí, claro, vive por siempre y para siempre en nuestros corazones, pero nadie esperaba que Él muriera en una cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, lo bajan de allí y lo entierran en un sepulcro y ponen una piedra gigante que tapa el sepulcro. Pero allí no solo muere Cristo, muere la fe, muere la esperanza, muere el amor, muere la confianza, muere todo de sus seguidores también. Todo queda enterrado allí. Todo quedó enterrado allí. Todo lo que ellos habían creído quedó enterrado en ese sepulcro. Marcos 16:1, miren lo que dice. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Pues ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Miren, hay algo que me llama la atención de este pasaje. Las esperanzas de sus discípulos y de las mujeres habían quedado enterradas en el sepulcro, ¿verdad? No había manera de que ellas tuvieran fe. No había manera de que ellas pudieran entender que Él iba a resucitar. A pesar de que Él les había dicho, no solo una vez, sino varias veces, el cumplimiento de la palabra. Pero ellos no tenían ni la menor idea de que Él iba a resucitar. No lo esperaban. Pero ¿saben algo? Esas mujeres me enseñaron algo maravilloso que quiero que también quede en sus corazones. Cristo estaba muerto. Cristo había muerto. Estaba enterrado. Y aún así, le dieron lo primero y lo mejor. ¿Saben por qué? Porque se acercaron pasado, dice la palabra, dice cuando pasó el día de reposo. Es decir, tan pronto pudieron, lo primero que hicieron fue ¿qué? Ir a la tumba del maestro. Ir a la tumba donde se encontraba su maestro. Ya estaba muerto, ya no había esperanzas, ya todo lo habían desechado en su vida. Y sin embargo en la muerte, seguían dándole lo primero y lo mejor. Porque cuando continuamos dice que ellas compraron especias aromáticas. Las especias aromáticas en esa época no es como ir aquí al supermercado y comprarlas, no. Y no era sacar 2,000 pesos y decir, véndame 2,000 de esto, no. Eran algo muy caro porque tenía que ser traído del extranjero, tenía que atravesar el desierto. No se cultivaban en ese lugar. Tenían un valor muy importante. ¿Y qué hicieron las mujeres? ¿Compraron cualquier saumerio por ahí? No. Dice la palabra que compraron especias aromáticas. Es decir, compraron de lo más caro y de lo mejor para ir a ungir el cuerpo del maestro. Aún en la muerte le seguían dando ¿qué? Lo primero y lo mejor. Mire, muchas veces en las dificultades, cuando sentimos que no hay esperanza en nuestra vida, se nos olvida darle lo primero y lo mejor ¿a quién? A Dios. Nunca debemos dejar de dar lo primero y lo mejor a Él. Amén. Y estas mujeres nos enseñan eso. Ellas entendían que no podían ir antes
porque era el día de descanso, ¿verdad? El día de reposo. No podían salir, no podían acercarse allí, pero fueron muy obedientes a la ley. Guardaron el día. Ahora, guardaron el día y ayudaron a cumplir la palabra, porque Cristo había dicho que al tercer día, ¿qué? Resucitaría. Necesitaba que llegara el tercer día. Y ellas, muy de mañana, lo primero que hicieron fue acercarse al sepulcro. Aún en la muerte, seguían dando lo mejor. Su fe, su confianza, su obediencia y todo se encontraba allí sepultado. Pero aún así, seguían dándole lo mejor. ¿A quién? A Cristo. A ese Cristo que había muerto. Miren, aquí es donde viene el título de nuestra prédica hoy. ¿Quién removerá la piedra? ¿Quién será aquel que nos quita esa piedra? Por eso el Evangelio de Marcos en el versículo 2 nos dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas iban pensando en lo que se iban a encontrar. Una piedra gigante, grandota, pesada, que siendo ellas tan frágiles, no la iban a poder mover. E iban pensando: ahora, ¿quién nos va a quitar esa piedra para poder ir a cumplir lo que iban a hacer? Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Y cuando entraron al sepulcro, vieron un joven sentado. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era, ¿qué? Muy grande. Ya Dios había hecho la obra. Ya Dios había hecho el milagro. ¿Por qué? Porque ellas se habían movido en fe, porque ellas habían tenido confianza, aun cuando la habían perdido. Tenían y sabían que tenían que acercarse allí donde estaba su maestro y darle lo primero y lo mejor a él, aunque estuviera muerto. Aunque estuvieran atravesando dificultades, momentos difíciles, aunque pasemos por angustias, aunque pasemos por la enfermedad, aunque llegue la escasez económica, aunque quedemos como Job, tenemos que darle siempre lo primero y lo mejor. Amén. Vemos cómo Dios obra grandemente y Jesús devuelve aquello en lo que ellas habían dejado de creer. Porque a pesar de que no vieron al maestro ahí, ya sabían que había resucitado. Y nuevamente su fe se había activado. Nuevamente su confianza se había activado. Nuevamente todo en su vida volvía a nacer. Cuando nosotros tenemos ese encuentro y dejamos que Dios haga la obra y Dios quite la piedra, es cuando vamos a ver cómo Jesús empieza a obrar en nuestra vida nuevamente y nos empieza a llenar nuevamente y nos empieza a instruir nuevamente y nos levanta con nuevas fuerzas nuevamente. Amén. Cierra tus ojos ahí por un momento. Si quieres ponerte en pie, ponte de pie. Pero hoy yo quiero decirte algo que el Señor tiene para decirte hoy. Yo quiero que hoy tú tengas un compromiso con Dios. Es el último domingo de este mes. No quiere decir que nunca más volveremos a hablar de lo primero y lo mejor, ¿no? Pero hoy tiene que ser el día donde nosotros hagamos un compromiso con Dios. Verdaderamente a darle lo primero y lo mejor, sin importar las circunstancias. Hoy Dios no te está haciendo un llamado. No, Señor. Hoy Dios te está recordando que desde el vientre de tu madre te conoce perfectamente. Te recuerda que desde el vientre de tu madre Él ya te conocía y Él conoce absolutamente todo de ti. Así tú pienses que Él no te ve. Así tú pienses que lo que estás haciendo está bien. Así tú pienses que los pasos que estás dando son los correctos. Dios te está diciendo: yo te conozco desde el vientre de tu madre. Yo conozco todo de ti. Porque yo tengo un propósito en tu vida. Porque yo he puesto un propósito en tu vida. Porque yo tengo un propósito contigo. Hoy Dios
también nos está recordando que no hay excusa que valga para caminar con Él, que no hay excusa que valga para ser obediente a su palabra, que no hay excusa que valga para caminar de la mano con Él. Dios te recuerda que no hay excusa que valga, porque Él siempre estará a tu lado, porque Él ha declarado una promesa, porque Él ha prometido algo y tenemos un Dios que cumple sus promesas. Así lleguen las dificultades, así nuestra vida sea bloqueada con una piedra gigante. Dios te está diciendo hoy: yo cumplo mis promesas, yo iré delante de ti, yo te daré la victoria, yo te levantaré, fuerzas nuevas te daré, te pondré por otro camino, te levantaré y te bendeciré, porque esa bendición es tuya, porque esa bendición ha sido declarada para ti, porque las puertas de los cielos tienen que abrirse para que la bendición venga y llegue a tu vida, y llegue a tu casa, y llegue a tu negocio, y llegue a tu familia. Porque la bendición que Dios ha prometido, Dios la tiene para ti. Y Él va a quitar toda piedra que se ponga encima de nosotros, para que tú vayas corriendo a los brazos del Salvador, a los brazos del Cristo, que quiere transformar tu vida, que quiere moldear tu vida, que te quiere llevar por sendas nuevas. Él removerá la piedra y tú verás lo grande, poderoso y maravilloso que es nuestro Dios, a través de aquel que resucitó, a través de aquel que está esperando a cada uno de nosotros. ¿Qué tal si tú le dices ahí donde estás: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Señor Jesús, hoy te acepto como mi Salvador. Señor Jesús, hoy te pido que quites la piedra que está sobre mi vida. Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, extiende tu mano, porque yo me quiero agarrar, porque yo quiero caminar contigo. Señor Jesús, una nueva vida espera y será en ti, Señor. Señor Jesús, hoy quiero aprender a darte siempre lo primero y lo mejor. Señor Jesús, yo quiero ser obediente a tu palabra. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida y permite que de ahora en adelante mi vida sea como la de Jeremías, sea como la de Abraham, sea como la de José, sea como la de Abel, recibiendo siempre tu bendición, Señor, pero dándote a ti lo primero y lo mejor. Padre bendito, yo te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Amado Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Amado Padre, clamo para que tu misericordia nos acompañe. Señor, toca el corazón de cada uno de ellos. Que tu palabra no se devuelva vacía. Que tu palabra sea como espada de doble filo en esta tarde. Padre bendito, yo clamo para que seas tú obrando en sus hogares, obrando en sus casas, obrando en sus familias. Señor Jesús, clamo para que tu gracia nos inunde en todo momento. Oh Padre bendito, yo declaro un tiempo nuevo, un tiempo de unción y de bendición sobre cada hogar, sobre cada familia y sobre cada una de aquellas personas, Señor, que hoy han recibido esta palabra, que hoy se han llenado a través de esta palabra. Padre bendito, bendigo la vida de todo aquel que ha escuchado, de todo aquel que quiere empezar a caminar y dar esos pasos de fe, de confianza. Bendigo a todo aquel que hoy o que ya viene dando siempre a Dios lo primero y lo mejor. Bendigo a todo aquel que es obediente a la palabra de Dios. Bendigo a todo aquel que en este momento está recibiendo a Cristo en su corazón por primera vez o se está reconciliando con Él. Yo bendigo la vida de cada uno de los que en este momento la gracia del Señor Jesucristo le está inundando, le está llenando, y el Espíritu Santo está ahí tocando su corazón, moldeando su corazón, trayendo instrucción, trayendo revelación, mostrando qué es lo bueno, mostrando qué es lo malo, mostrando a qué debemos renunciar y a qué debemos morir. Oh Señor Jesús, gracias, gracias mi Dios, gracias Espíritu Santo, y clamamos para que tu presencia habite en cada uno de nosotros en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, Señor. Hoy te damos gracias
Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálale un aplauso al Señor. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia. Te esperamos.